Actualmente soy de la Guardia Nacional. Lo que voy a contar no está relacionado con el ámbito militar. Esta experiencia me ocurrió en unas vacaciones que comé con mi esposa e hijos. Viajamos a Colombia. Fuimos a un lugar hermoso, una cabaña. Lo mejor de todo era el río que pasaba cerca. Las aguas del río eran tibias, la zona era tranquila, solo se escuchaban algunas aves. Al anochecer, salí junto con mi hijo mayor a buscar algunas ramas, o lo que sea para hacer una fogata. La cabaña tenía microondas, pero queríamos pasar un rato afuera, en lo fresco. Caminamos por la orilla del río mientras levantábamos ramas secas. Íbamos platicando, apreciábamos el paisaje. De pronto, escuchamos que algo crujió y se arrastró. Ambos nos quedamos quietos. Sospechamos que se trataba de un animal, y debía ser uno bastante grande, pues a los pocos segundos se escuchó un gruñido, como si fuera un felino. Podíamos escuchar cómo inhalaba y exhalaba. Sonaba bastante pesada su respiración, igualito que un animal furioso. Debía estar cerca, pero entonces, del otro lado del río, de entre los árboles, pude ver que se asomó un gran rostro, con prominentes ojos blancos. Nos estaba mirando directamente. Esa cosa estaba lejos, lo que significaba que había al menos dos de esas criaturas, la que estábamos viendo y la otra que estábamos escuchando. La bestia de ojos blancos avanzó un poco hacia adelante, saliendo de los árboles y quedando al descubierto. Andaba en 4 patas. Su cuerpo era deforme y alargado. No sé por qué razón, pero el aire empezó a sentirse pesado, denso, a tal punto que empezamos a sentir que nos íbamos a asfixiar. Pero aún así, no movimos ni un músculo. Sin duda alguna no queríamos hacer enojar a esos monstruos. Lo que más me preocupaba era que la respiración pesada y agitada parecía estar a pocos metros de nosotros, y la cosa de ojos blancos ya estaba en la orilla del río. Entonces, en lo alto de uno de los árboles, pude ver el rostro de la cosa que habíamos estado escuchando respirar. Era como un perro sin pelo, de piel pálida. Estaba de cabeza. Quizá era por la poca iluminación, pero me pareció verlo sonreír. Yo estaba completamente hipnotizado viendo sus brillantes ojos blancos. Parecían 2 focos. Luego, lentamente se fue perdiendo entre las ramas y se alejó. Me había quedado tan inmerso en esa mirada que ni siquiera supe en qué momento mi hijo se fue. No hubo ningún ruido. No lo escuché correr y tampoco escuché que se lo llevaran. Mi hijo simplemente había desaparecido en un instante. Volteé hacia el río y la otra bestia tampoco estaba. Lo llamé por su nombre en repetidas ocasiones y grité, pero no hubo respuesta alguna. Me puse a caminar deprisa alrededor de la zona. Busqué huellas en la tierra, alguna marca, cualquier cosa, hasta que dentro del río vi que estaba flotando una pulsera que yo le había regalado a mi hijo. Corrí y la tomé. El río era un poco profundo, no demasiado, pero no se podía atravesar caminando. La corriente era un poco fuerte. Recuerdo que pensé que quizá cuando yo me distraje, mi hijo se había acercado mucho a la orilla y había resbalado. Era la mejor idea que tenía en aquel momento. Me asusté y entré en pánico pensando que mi hijo se podría ahogar. Empecé a ir en la misma dirección que la corriente del río mientras le hablaba y trataba de ver si de casualidad lo veía debajo del agua, o lo que sea. Saqué mi celular y llamé al 123, que es el número de emergencia en Colombia. Pedí ayuda, expliqué lo que estaba pasando y luego continué buscando a mi hijo. Del otro lado del río vi uno de sus tenis. Yo no me puse a pensar en cómo era posible todo lo que estaba pasando. No me importaba. Lo único que yo quería era encontrar a mi hijo. Me crucé nadando, perdiendo mi celular al instante. Agarré su tenis. Ahí cerca había unas huellas, muy separadas entre sí, demasiado diría yo. Las seguí, se metían en la selva, quizá unos 200 metros, no más. Ahí estaba la entrada a una cueva, en las faldas de una elevación rocosa. Era de noche, mi única iluminación era la luna.
No podía usar la linterna de mi celular porque lo había perdido en el río. Definitivamente no podía meterme en esa cueva. Sería una acción inútil. Maldije con fuerza. Entonces, desde el interior de la cueva salió un grito lleno de dolor. Lo primero que pensé fue que se trataba de mi hijo, así que me metí a la cueva. Me adentré todo lo que pude, que no fue mucho porque a los 3 minutos de haber entrado, casi resbalo. No veía nada. No podía seguir avanzando. Tenía que volver a la cabaña por algo para iluminar. Maldije nuevamente. Salí de la cueva y comencé a correr con todas mis fuerzas. Cuando estuve de vuelta en la cabaña, tuve que contarle a mi mujer lo que estaba pasando. Le pedí su celular para poder usar la linterna, le dije que la ayuda llegaría en cualquier momento y le expliqué cómo llegar hasta la cueva para que le dijera a las personas y me alcanzaran allá. Con celular en mano, corrí de regreso. Llegué hasta el río, avancé a toda prisa por la orilla hasta llegar a donde me había cruzado. Crucé nadando y corrí 200 metros hasta la elevación rocosa. Encendí la linterna del celular y con andar despacio y cauteloso me adentré en la cueva. Tantos años de entrenamiento me habían servido. No me sentía cansado a pesar de haber corrido como 2 kilómetros en 10 minutos. La cueva era húmeda y fría. Había mucho silencio ahí dentro. Se sentía como si el tiempo corriera más despacio. No sabría explicarlo con precisión. Era una sensación demasiado extraña, algo que jamás había sentido en ningún otro sitio. Avancé y la cueva parecía nunca tener fin. Era como por cada metro que yo avanzaba, la cueva se hacía 2 metros más grande. Me tiré al suelo de rodillas y grité el nombre de mi hijo. Nadie me respondió, pero a lo lejos alcancé a distinguir varias brillantes luces blancas. De inmediato supe de qué se trataba. Esas luces eran las mismas que yo le había visto a las 2 grotescas criaturas con las que nos habíamos encontrado mi hijo y yo. Así que, si esa cueva era donde vivían los monstruos, entonces ahí debería estar mi hijo. Tenía una corazonada que me lo indicaba. Quise acercarme un poco más, pero a los pocos metros las bestias me empezaron a gruñir. Lo hicieron de forma tranquila. Lo sentí más como una advertencia que como una amenaza. Ahí, muy a mi pesar, caí en cuenta de una cosa. La realidad era que yo no podía hacer nada para salvar a mi hijo. Para empezar, no traía armas, y esas bestias me superaban en número. El simple hecho de intentar algo hubiera sido cavar mi propia tumba. No es que yo fuera egoísta o que no me importara mi hijo, simplemente es que no podía ayudarlo, no estaba en mis manos en ese momento. Tenía que esperar a que llegara la ayuda y ya entre todos quizá tuviéramos alguna oportunidad. Entonces me resigné. Di media vuelta y caminé de regreso. En cuanto salí de la cueva me puse a pensar en si debía esperar ahí a que llegara la ayuda o si debía acercarme al campamento para encontrarlos en el camino y así llevarlos yo hasta la cueva. Eso sería más rápido, así que fue lo que hice. Corrí de nuevo hasta la cabaña. Ya me estaba sintiendo exhausto. Ya habían llegado algunas personas. Fui directo con ellos y les supliqué que me siguieran. Un par de ellos traían armas con sedantes. Mi mujer me lanzó una mirada de angustia. Tenía que traer a nuestro hijo sano y salvo. Mientras corríamos hacia la cueva les fui contando todo. Ellos me dijeron que posiblemente se tratara de alguna especie desconocida, ya que la zona en la que estábamos conectaba con la selva del río Amazonas. Pero en contra de toda lógica, cuando llegamos ya no había ninguna cueva. Yo no me había equivocado. La elevación rocosa era la misma. Todos me miraron confundidos. Yo me puse como loco. Revisamos el perímetro y no encontramos nada. Nos pusimos a buscar en los alrededores. Cubrimos una extensión total de más de 8 kilómetros cuadrados. Tardamos horas. No había ni una señal ni de la cueva ni de mi hijo. Yo estaba destrozado. No sabía qué había pasado. Volvimos a la cabaña. Fue muy doloroso explicarle a mi esposa que había perdido a nuestro hijo. Fue muy duro. El gobierno colombiano se portó de maravilla. Enviaron cuadrillas a buscar. Yo me mantuve todo el tiempo también buscando. Nunca lo encontramos, ni vivo, ni muerto. Al lugar llegó una persona que conocía esa zona como la palma de su mano. Entendía el terreno a la perfección, y cuando yo le hablé de la cueva, me aseguró que no había ninguna cueva en más de 50 kilómetros cuadrados. Perdí a mi hijo en Colombia. Unas extrañas criaturas de ojos blancos me lo arrebataron.
Soy un exmilitar. Actualmente me dedico a la seguridad privada. Mi jefe es un empresario que vive en San Pedro, en Nuevo León. La verdad, yo no soy mucho de andar contando las cosas que viví en el ejército, porque sinceramente la mayoría no son nada agradables. Pero mi jefe tiene cierta fijación por escuchar relatos así de cosas paranormales y eso. Él y yo platicamos poco, porque el señor no tiene mucho tiempo libre. Pero siempre que lo hacemos me cuenta cosas así raras que le han pasado, con fantasmas, brujas y nahuales. Las únicas horas del día en las que no está trabajando es cuando está con sus hijos. Es divorciado y a sus hijos también les gustan todos los temas paranormales. Y fue precisamente uno de los hijos del señor el que me hizo el comentario que estaría bien que yo contara la experiencia que tuve el último día que formé parte de las Fuerzas Armadas. Así que me animé a contar mi historia de terror. Bueno, yo causé alta en el sexenio de Calderón. Lo hice porque yo tenía un par de amigos que ya eran militares, y en una ocasión que pude platicar con ellos, me comentaron que les habían subido el sueldo. Lo que me dijeron que les estaban pagando era más de lo que yo ganaba en donde trabajaba en aquel entonces. Así que me enlisté ese mismo mes. Para que se entienda por qué estaba en el lugar en el que me ocurrió la experiencia, es necesario que les dé un poco de contexto. Solo lo básico. Estando dentro me asignaron a Tamaulipas, que en aquel entonces era el mero infierno, porque los Zetas andaban con todo. Ese cartel se quería apoderar de todo el país, así que la guerra estaba durísima en todas partes. Se tenía el rumor de que esa gente había sido parte de las fuerzas especiales, y que era por eso que era difícil combatirlos. Por aquellos años el cartel de Jalisco creó un brazo armado específicamente para hacerle frente a los Zetas. De hecho, se hacían llamar los Mata-Zetas, todo lo que restó del sexenio de Calderón. Yo me mantuve en Tamaulipas, no en la misma ciudad, pero siempre en el mismo estado. Cuando entra Peña, somos trasladados a Jalisco. Para ese entonces, los Mata-Zetas ya habían evolucionado al cartel de Jalisco Nueva Generación. Su líder controlaba todo. Tenía comprado a medio estado, desde la señora de la tienda de la esquina hasta gente del gobierno. Era muy difícil trabajar. A los que nos asignaban ahí no durábamos mucho. Nos movían muy seguido. Era como una medida de prevenir que se generaran lazos entre la maña y el ejército. Del 2013 al 2018 estuve en Colima, Guanajuato y Guerrero. Al momento de que sale Peña y entra Obrador somos movidos a Zacatecas, que para ese entonces ya llevaba varios años siendo el campo de batalla entre la gente de Jalisco y la gente de Sinaloa. Zacatecas olía a muerte. Estaba lleno de pueblos fantasmas. Toda la gente que habitaba esos pueblos huían. Claro, si las balas no los mataban primero. Bueno, fue en Zacatecas donde viví la experiencia que me haría causar baja del ejército. Nos mandaron a la sierra, que está detrás del Cerro de la Bufa. Estábamos más o menos a la mitad, entre el cerro y la carretera Morelos, Cosio. Nos habían enviado a interceptar a un convoy armado de la gente de Jalisco. Lo que nosotros no sabíamos era que los de Sinaloa también estaban en la sierra, esperando a ese mismo convoy. Así que a la mera hora se armó tremenda balacera. Muchos muertos. Solo una camioneta de todo el convoy pudo salir de ahí. Cayeron todos los de Sinaloa. Y del ejército nada más quedé yo. Fue de pura suerte. El que me estaba tirando no contó bien sus balas, y fue por eso que pude matarlo. Para ese momento los de Jalisco ya se habían escapado. Todo esto ocurrió a las 2 de la mañana. Así que ahí estaba yo, completamente solo, en medio de la sierra, a mitad de la madrugada y rodeado de cadáveres, sin más que hacer. Empecé a caminar. No pasaron ni 5 minutos cuando empecé a escuchar ruidos. Muchos ruidos que no tendrían por qué sonar a mitad de la sierra. Podía oír pasos. Era un andar tranquilo. Me parece que era de mujer porque sonaban como tacones, pero el ruido era el que hace un zapato de tacón al moverse por vitropiso. También se escuchaban como si varios espejos se estuvieran quebrando. El sonido, aunque sonaba a la distancia,
Tenía mucha nitidez. Recuerdo que al mismo tiempo se escuchaban risas, no carcajadas ni nada escandaloso. Más bien sonaba como las risas que hay en una charla entre personas. Y a pesar de que ninguno de esos ruidos parecía representar alguna amenaza, yo sentía miedo. No podía correr, ni tampoco podía acelerar el paso, porque durante el enfrentamiento, con tal de evitar ser alcanzado por una ráfaga de balas, me había movido de forma brusca hacia unas rocas y una de mis piernas golpeó contra una piedra con filo. Por supuesto que yo quería correr, pero no quería caerme y lastimarme más. Así que simplemente seguí caminando al mismo ritmo. De pronto alguien me llamó por mi nombre. Eso me hizo detenerme de inmediato. No debería haber nadie ahí. Así que no era posible que alguien me estuviera hablando. Me volvieron a llamar por mi nombre. Era la voz de una mujer. No me atreví a voltear. Simplemente giré un poco la cabeza y al ver de reojo, noté que a escasos 3 metros detrás de mí estaba una mujer. No alcancé a notar ningún detalle en particular, ni rasgos, ni vestimenta. Supe que era una mujer por la silueta. Solo por eso. Volví la vista al frente y continué caminando. Di unos 20 pasos y volví a mirar de reojo. La mujer estaba a la misma distancia. Me estaba siguiendo. Avanzaba a la misma velocidad que yo lo hacía. Pero algo en la mujer había cambiado. Ahora sí podía notar un par de rasgos en su rostro. Era oscuro y creo que tenía cuernos. Fue tal la impresión que me llevé, que casi se me corta la respiración. Las piernas me temblaron un poco. Pasé saliva y hasta sentí caliente la frente. Me mantuve firme y continué mi camino, sabiendo que esa horrible cosa seguía detrás de mí, temiendo que en cualquier momento pudiera ser atacado. Entonces otro sonido comenzó a sonar. Era el cascabel de una serpiente. Sonaba muy rápido y muy fuerte. Me estaba aturdiendo. Al cascabel se le sumaron un montón de lamentos, aullidos y otros sonidos inentendibles. Hasta podía escuchar como si un río corriera bajo mis pies. Creí que iba a enloquecer. La mujer volvió a llamarme por mi nombre. Ya no pude controlar aquella situación y decidí voltear. Nunca he podido sacarme de la mente lo que vi al girarme. Ahí estaba la mujer, con ropas celestes, cabello a los hombros, de estatura promedio. Sus rasgos faciales eran inhumanos. Sus ojos tenían una forma casi recta en la parte de arriba. Su frente era prominente y sus pómulos abultados. Tenía la barbilla puntiaguda. Ella era muy delgada. Demasiado, diría yo. Toda su piel era oscura con manchas más oscuras. Así estaba en pies, brazos, cuello y cara. Estaba descalza. Sus dedos, de pies y manos, estaban torcidos, atrofiados. Además, sus piernas y brazos parecían estar dislocados. Era una criatura horrible. Y si tuve la desgracia de alcanzar a ver tantos detalles, fue porque el cielo estaba completamente despejado y la luna brillaba con fuerza. Los ojos de aquella cosa eran profundamente negros y su pupila brillaba, igualito que los ojos de un gato o una serpiente. Yo estaba petrificado. Sentí como el tiempo se detuvo. Esperé que el monstruo hiciera cualquier cosa, pero nada pasó. Así que, sin retirar mi vista de la extraña mujer, empecé a dar pasos hacia atrás. Cuando se me ocurría voltear un poco para cuidar de no tropezar con las rocas, aquella empezaba a avanzar. Se detenía cuando volvía mi mirada hacia ella. Seguí avanzando hasta que la perdí de vista. Entonces me sentí seguro de girarme y empezar a correr. Lo hice hasta llegar a la carretera. No porté el uniforme ni un día más. Me di de baja inmediatamente. Aquello había sido demasiado para mí. El simple hecho de quitarle la vida a una persona es algo que te cambia por dentro. Algo se rompe dentro de ti. Yo ni siquiera recuerdo cuántas personas llegué a matar. Criminales, por supuesto, pero aún así eran personas. Yo perdí la cuenta después de llegar a 100, pero en aquella ocasión, en la sierra de Zacatecas, 6 de los que iban conmigo eran mis amigos, y a todos los vi caer sin vida. Lo que pasó con la horrible mujer con rasgos de serpiente
fue la gota que derramó el vaso. Cuando me entrevisté con mi jefe me preguntó cuál había sido la causa de mi baja del ejército, y tuve que contarle esta historia de terror. Al principio no me creyó, pero por suerte, yo tenía suficiente experiencia como para quedarme con el trabajo. Un día cualquiera. Varios meses después, el Señor me pidió que le contara mi historia de terror a sus hijos. Ahí fue que Él por fin me creyó, porque repetí todo exactamente igual, palabra por palabra, tal como se lo había contado a Él, que es justo lo que les acabo de relatar. Historia de terror.